al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos. Voces in the Studio. Un espacio para debatir el mundo de hoy, donde ninguna temática está fuera de alcance. Todos los lunes y miércoles desde las 14, con la conducción de Martín Ortiz Quintero, por Radio Trend Topic. Ciudadanos, ciudadanas de la red, bienvenidos, bienvenidas desde los estudios de Radio Trendtopic.com.ar. Esto es Voces in the Studio. Durante la próxima hora estaremos en compañía de Ian Dobsky y Alejandro Ostrovsky, quien les habla, Martín Alejandro Ortiz Quintero, para analizar, debatir y reflexionar sobre aquello que inunda el espacio digital, el Big Data. Empresas como Netflix la utilizan para prever la demanda de los usuarios. Empresas tecnológicas la utilizan para prevenir problemas de equipos y componentes de la maquinaria. Los entornos de seguridad la utilizan para identificar patrones que indiquen fraude y agilizar informes normativos. Seres humanos, instituciones y entidades varias la utilizan para innovar en sus relaciones e interdependencias. Por ejemplo, el mejoramiento de una decisión financiera o la planificación a considerar. Desde la oferta de series en una plataforma de streaming hasta la creación de perfiles de votantes para ganar una elección. Todos la usan y ella mientras se alimenta y crece y se transforma, sin límites. Por ahora se llama Big Data. Así comenzamos. Bueno, se prendió el rojo del aire, acá estamos, empezamos en una nueva edición de Voces in the Studio. Ian y Ale ya son de la casa, ya no hace falta darles la bienvenida. Ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados a este proceso y hoy nos traen un tema súper interesante que es el Big Data. A ver, el nombre un poco lo explica, ¿no? Big Data, grande data, ¿no? Grande información. Pero hay un montón más que de información. Claro, hay un montón más de información sobre la gran información. ¿Por qué no arrancamos por la definición, muchachos? ¿Cómo definen Big Data y por dónde arrancamos? Dale, bueno, el término Big Data refiere a datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible de procesarlo con los métodos tradicionales de procesamiento, ¿no? Bien. Cuando hablamos de métodos tradicionales hablamos de una computadora común y corriente. Común y corriente, claro, ¿no? Sería, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo 1500 libros, no los puedo procesar yo solo. No, necesitas un programa mucho más complejo que pueda realizarlo, ¿sí? Bien. Por eso mismo se llama Big Data. Lo que tiene, para comenzar, está bueno dar esta variedad, este abanico que amplía la definición, que son las 5 Bs. 5 Bs. 5 Bs que componen a la Big Data, ¿no? O que, mejor dicho, hacen a la Big Data. 5 Bs. ¿Cuál es la primera B? La primera B es volumen. Volumen. La segunda B es velocidad. Velocidad. La tercera B es variedad. Sí. La cuarta, variabilidad. Y la quinta, veracidad. Bien. ¿Te parece arrancar con volumen? Por favor. Volumen. Justamente Big Data. Tenemos sí. una banda de data. O sea, hay mucho más volumen ahora sí. que antes. Punto, es eso. Tenemos mucho más datos. Mira, hay un dato que, ¿te acordás que con vos lo conversamos siempre? Este sale siempre porque es una locura. Porque es una locura. En una entrevista que le hace Carlos Pagni en La Nación a Gabriel Zurdo, que es un especialista en seguridad informática, Zurdo le dice, del 2018 al 2020 se produjo
se produjo la misma cantidad de información que en toda la historia de la humanidad. Sí. O sea, en 2 años... Sí. No, ahora yo estuve viendo por año, es una locura, se duplica la información, es tremendo. Pero vos tenés idea lo que significa eso, que en 2 años se genere toda la información de la historia de la humanidad. De toda la historia. De toda la historia. ¿De hace cuánto? ¿Querés poner la historia Desde de que la arrancó acá, de que arrancó la computadora. No, antes. De toda la historia, de 3.500 años antes de Cristo, con los egipcios, con los babilonios. Todo. Ah, pero es una locura. Claro, por eso. Vos decís volumen, ahí tenés volumen. Además, Ok. también está el acceso a esa Subir información. volumen. Claro. Subir el volumen. Subí volumen, ¿no? Pero, ¿Cuál es la otra vez, Ian? ¿Querés la otra vez? Mirá. no, Tengo- pero igual pará. Sí. Estamos en volumen. Sí. Se fabrica toda esa información. Ahí está el dato que vos decías al principio, que se necesita, no podemos procesarlo con la misma, como veníamos procesándolo, Con computadoras tradicionales. con computadoras tradicionales. Entonces, por ejemplo, uno podía procesar los escritos de, no sé, de una comunidad babilónica, no sé, el 4000 a.C. Buenísimo. Hoy en día tenés que procesar toda la información que produce. ¿Cuántas personas se conectan a internet? Creo que vos tenías el dato. 2 billones, 2.000. Y era algo así como la mitad de la población. La mitad de la humana. población. Más o menos, Ponele redondeando, ¿no? 3.000 millones de personas. Hoy en día hay que procesar la información de 3.000 millones de personas. De 3.000 millones de personas que por minuto, por ejemplo, postean 64.140 historias de Instagram. Claro. O hacen 336.480 llamadas de Skype. Claro. Buen dato. Ahí tenés el volumen, ¿ves? No, aparte, está bueno porque cuando empezamos a hablar de la definición, hacemos una separación entre lo que es la forma tradicional de acumular, de revisar esta información y lo que es la Big Data, que es lo que nos estamos manejando ahora. Y pensémoslo, vos hablabas, por ejemplo, de los babilonios, ¿no? Como para ir un poco más a la historia antigua. Imaginémonos que nos encontrásemos en una cueva, revisamos unos jarrones y tenemos toda la historia griega, todo lo que los antiguos griegos vivían, a alguien se le ocurrió escribirlo. ¿Qué pasa? Antes vos encontrabas eso y tenías que poner, querías buscar la palabra, por ejemplo, Troya, a ver si Troya existió, si realmente pasó todo lo que fue la guerra. Vos necesitabas juntar un equipo de 20 arqueólogos, expertos en griego antiguo, y capaz que los tenías que tener 6 meses revisando las hojitas, comparando, archivando, poniendo en cajitas. Traduciendo. Claro, hoy en día con la Big Data eso lo haces Claro. en 2 minutos. Vamos a hablar Claro. más de eso, no nos adelantemos. A ver, Vamos la a que sí. poco, paso a paso, como dijo Vamos. Mostaza, paso a Dale, paso. paso a paso, dale. Bueno, después tenemos claramente la velocidad. ¿Sí? Bien. Estamos en un mundo que cada vez se mueve más rápido. Entonces, esta Big Data se mueve a mucha velocidad y para poder procesarla necesitas mucha velocidad de procesamiento, ¿sí? Continuemos. Tenemos variedad de datos. Bien. ¿Sí? No tenemos solo textos, tenemos números, tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos imagen, tenemos código, tenemos un montón de variedad de información que se procesa simultáneamente. Eso te iba a preguntar, cuando vos hablas de variedad, por Sí. ejemplo, ¿es información, tanto vos recién mencionaste, una historia Sí. de Instagram, Sí, sí. como por ejemplo un código para Un un código brazo mecánico? para programar un brazo mecánico, un código que te programa una operación financiera, un código que te programa para que el mail se mande a las 8 de la mañana, eso es información. Bien. Acá a mí me gustaría hacer un comentario. Esto también lo vamos a comentar un poquito ahora en un rato acerca de cómo funciona bien todo este procesamiento de información. Pero la variabilidad de la información se divide en dos: la información estructurada y la no estructurada. Ah, mira. ¿Cuál es la estructura? ¿Por qué? Por ejemplo, una información estructurada sería un ranking, ¿sí? Ok. Del rating de los programas de televisión que Ok. suben a su base de datos y vos tenés, bueno, el programa que más me dio fue este, el segundo fue este. Información no estructurada puede ser, por ejemplo, un mail. Vos cuando escribís un mail, nadie sabe lo que vos no... Cada mail es distinto, Claro, uno puede claro, escribir uno cualquier tiene cosa. 3 renglones, otro Hay tiene un archivo información adjunto. ahí adentro, pero no está estructurada, por lo menos de manera... Porque pensemos que todo este análisis que se hace consiste en buscar patrones. Ahí es donde está bueno. el jugo de la Big Data. Ok. Empezar a armar ciertos patrones que nos permitan a nosotros... Claro, la información estructurada ya viene en patrones.
Claro. En un punto. Ya viene ordenada, por Ya lo viene menos. ordenada, está bien. Lo otro ya es medio un quilombo. La no estructurada la tenés que ordenar. La vos. tenés que ordenar vos. Claro, te manda, sí, a mí me revisan la galería de fotos ahora del celular y capaz que tengo 70 memes, 2 fotos de mi gato y andás a ver una foto de la cancha de Boca. Eso no está estructurado. Y una foto de Guanchope. Claro. La foto de Guanchope Ávila. Bueno. Bueno, sigamos, dale. No, ¿qué ibas a decir, Martín? No, estaba pensando en lo que vos decías, que yo pensaba en el algoritmo de Instagram, por ejemplo. Vos te metés en mi feed de Instagram y son motos nada más. Ok. Es re básico. Estructurado. Es re básico, tipo, es lo único que hay son motos, nada más. Y creo que como... Y clips de Joe Rogan. Y clips de Joe Rogan. Y creo que como puse que mi género es masculino, tipo de repente que una que otra vez me aparece una mina, ponele. Pero nada más, o sea, son motos. Y es increíble porque una vez para el programa busqué algo sobre política y ahora de repente me aparece tipo motos Alberto Fernández. Motos Macri, ¿entendés? Y lo refrescás y ya no te aparece más, como que el algoritmo dice, no, pará, este pibe solo quiere una sola cosa. Vamos a darle esto. Son cosas que antes parecía, viste, en los sueños, que se te cruzan imágenes medio raras que vos decís, Claro. ¿qué hace Macri regándome las plantas? Ese es tu Ah, feed. ¿le diste de comer al gato? El psicólogo antes, por ese tipo de cosas, viste, te... Es el feed, te aparece Guanchope festejando un gol y al lado Milei así. Pero pará, ¿ustedes se acuerdan del video de YouTube que apareció un tipo diciendo, miren cómo nos roban nuestros datos o miren cómo nos escuchan? Y poner el tipo simulaba que hablaba y decía, bueno, voy a comprar un gato, voy a comprarle la comida para el gato, y de repente entraba a Google y le aparecía publicidad todo de comida Claro. para el gato. Bueno, Claro. eso también es Big Data, Eso, porque claro. las compañías todo el tiempo están analizando nuestra información para utilizarla. Bueno, de esto queríamos hablar también, que es, sabemos qué es la Big Data, ya lo definimos, esta cuestión de las 5 Bs. ¿Cuál era las 5 Sí, B? pará, igual nos falta. faltaron pará. dos, nos faltaron Estamos dos. vimos tamaño, vimos velocidad, vimos complejidad. Ahora te falta Variedad. variedad. No, ya la Volumen, vimos. velocidad y variedad. Nos queda- Variabilidad, y veracidad. Sí. Esta es Veracidad. importante. Esa- Variabilidad es lo que dijimos recién, ¿sí? Cómo van cambiando también las tendencias, ¿sí? Porque claramente no siempre lo mismo es lo que se consume, entonces las compañías tienen que estar todo el tiempo viendo las tendencias y las variables de lo que se consume para poder ofrecernos Claro. lo mejor. Después tenemos la veracidad, ¿sí? Que es la calidad de los datos, ¿sí? Que justamente esto es un tema ahora que está en discusión con todo lo de la fake news. Bien. Qué cantidad de datos que se manejan grandes son reales, cuáles son generados a propósito para poder interferir, ¿sí? Tenemos el caso justamente muy conocido de Cambridge Analytica. Claro, Sí. si yo uso datos que encontré para tomar decisiones y esos datos están errados o eran falsos, puedo tomar decisiones. Bueno, ahí dieron un dato que a mí me gustaría en algún día tal vez dedicarle un programa entero, ¿no? Que son las fake news, que me parece que es clave. Cuando vos decís que las fake news hay que tener en cuenta la veracidad. ¿Esa es la veracidad para el sistema que analiza o para el usuario que consume? Para las dos. Para las dos. Para las dos. Porque obviamente para el usuario vos te llega una fake news, te dicen, bueno, no sé, qué sé yo, mañana es el fin del mundo, ponele, ¿no? Porque el sistema aprende todo el tiempo. Claro, está ahí aprendiendo. está, ahí está. Entonces si vos le das algo que es erróneo, Claro. va a aprender mal. O va a crear un patrón que va a ser un patrón pero no te va a servir. Claro. Porque va a estar hecho con información que no te sirve. Ahora, es como si yo estoy todo el día diciendo a mi teléfono, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato, pero en verdad quiero un perro. Te va a dar un O sea, en gato. mi feed de Instagram van a aparecer gatos, pero yo... o quizás usás mucho el lunfardo cuando vos hablás y decís, este pibe es un gato, mirá qué gato que es este loco, y te empiezan a tirar whiskas en las publicidades de Claro, Instagram. porque Google no dice, mirá, este está hablando en Argentina. Está muy bien, está perfecto. Entonces, la veracidad. Para el sistema, y los sistemas es una pregunta que no la tienen por qué responder porque imagino que es durísima, pero ¿tienen los sistemas algún tipo de forma de filtrar los datos Sí, claro. veraces y los no? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Esto ya lo habíamos hablado un poco en otros programas, en el sentido de que, en definitiva, todo esto son programas de computadora Sí. que lo que hacen es pensar de la manera en la que nosotros los diseñamos para que piensen. Entonces, constantemente se hace el ejercicio de tratar de educar a estos programas que son cada vez más sofisticados. Eso también depende de la capacidad de procesamiento que uno tenga, Sí. porque las computadoras quizás en los papeles pueden hacer cosas maravillosas, que quizás el límite no
es la creatividad o la capacidad que tenga el programador para enseñarles a hacer algo, pero también necesitas la capacidad de procesamiento, la capacidad física, los recursos para hacerlo. Vos podés tener a Pep Guardiola en Olimpo y bueno, capaz que te hace un plan de juego bárbaro, pero no tenés los jugadores. Pero si Claro. está Furios, viste, no te va a cabecear como Piqué, es así. El pelado Furios. Pero sí, se puede, es una parte muy importante, además. De hecho, algo que hacen, por ejemplo, en Google, ¿vieron cuando ustedes, lo habíamos hablado en el programa de los ciberataques, cuando te aparecen los recuadros donde te dicen, por ejemplo, señalá dónde está el semáforo Sí. o señalá dónde está el auto? Eso lo usa Google para que nosotros ayudemos a sus inteligencias artificiales que analizan datos a aprender mejor. Porque ¿qué hacen? Le ponen 1 millón de fotos de autos y de qué no es un auto. Le ponen fotos de cosas que son autos, cosas que no son autos. Hasta el punto de que el algoritmo ya empieza a aprender y empieza a reconocer, ok, esto es un auto. Esto parece un auto, pero no es un auto. El algoritmo es como un bebé cuando le enseñas cosas. Le vas mostrando cosas y le vas diciendo esto es rojo. Y el bebé dice rojo. Y ahora el algoritmo, de repente, la diferencia es que el bebé no te va a poner el mundo entero, ¿no? Y hay niveles de Pero- sofisticación. O sea que cada vez que nosotros estamos haciendo un captcha, estamos mejorando la inteligencia artificial de Google. Claro, y lo estamos mejorando, como vos dijiste recién, con todos esos números que mencionaste. O sea, lo estamos mejorando a velocidades. Es difícil de captar, pero estos muchachos tienen toda la plata que tienen porque estamos trabajando todos para ellos. Claro. Que no cobremos no quiere Claro. decir que no lo hagamos. Cuando vos, el mejor dicho en este caso es, cuando el producto es gratis, es que vos sos el producto, ¿no? Y O sea, a ver, WhatsApp. Nadie se pregunta por qué no pagás WhatsApp, no pagás Instagram, no pagás YouTube, no pagás nada. Nadie se lo pregunta eso. Porque vos sos el producto. Vos no sos me el gustan tus preguntas, Martín. No, ahora aparece Mark ahí y me dice, shut up. Ok, Mark. No, pero pensalo de esa manera. ¿Vos podés leerme de vuelta, por favor, la estadística que mencionaste de la información que producimos? Sí. Bueno, tenemos por minuto. Por minuto, por minuto. O sea, vamos a hacer un minuto. ¿Qué hora es? 2 y 16. Y 16. Bueno, en este minuto se van a mandar 567.360 tweets. ¿Sí? Medio millón de tweets en un minuto. Medio millón de tweets hay gente que está medio millón de tweets. En un minuto, dale. 5 millones de videos de YouTube. 5 millones de videos de YouTube. En este minuto se van a ver 5 millones de videos de YouTube. Bien. Y se van a buscar 5 millones y medio de búsquedas de Google. O sea, está claro. Te voy a decir, ¿de dónde viene la Big Data? De los datos. De los datos. ¿Quién le da los datos? Nosotros. Claro. Entonces el bicho está alimentándose, le estamos dando de comer. Podríamos ir haciendo la cuenta, ¿no? En lo que duró el programa, a ver a qué hora empezamos, cuánta información se Claro. produjo en este ratito que estuvimos. Claro. Sin duda. Y esto que estamos haciendo también, ¿eh? Esto está todo está Pero- yendo a la fuente. Claro, es que vos fíjate, radiotrentopic.com.ar, estamos produciendo un dato online. Twitch, ahí tenés otro. Instagram, pimba, ahí tenés otro. Después en Instagram estás etiquetado vos, estás etiquetado Ale, estoy etiquetado yo, estás etiquetado Lucía. ¿Entendés? Después mañana haces el post con toda la información del El programa de hoy. micrófono de tu computadora, el El- de nuestros teléfonos. El micrófono que yo lo autoricé para mandar un audio una vez, ¿entendés? Y ahora me está escuchando. Bueno, acá está el tema. ¿De dónde sale la información de la...? Porque estamos hablando de cantidades de información que son masivas, ya son casi difíciles No te Sí. las puedes imaginar. No te de las podés imaginárselas, de pensarlas. Es como cuando hablamos de la plata, ¿viste? ¿Cuánto le ves al FMI en pesos? En pesos, ¿no? ¿Cuánto? No sé. No, ni idea. No sé, no existe ese número, no lo inventamos todavía. Bueno, hay 4 fuentes de las cuales Está llega haciendo la la cuenta, pará, información Ian a la está Sí, haciendo vida. la no, cuenta. yo ya hice la cuenta. Tiene la Estaba calculadora. esperando que termine esa realidad. Pará, no lo digas todavía, decilo al final. Lo Ok. quiero como cierre ese dato. La primera fuente de la Big Data viene de lo que se llama el Internet de las Cosas. ¿Ok? Sí. ¿Qué es el Internet de las Cosas? El panel que vos tenés en el auto, que te conecta a Bluetooth, tu reloj, tu computadora, tu tablet, todo. Todo lo que tenga acceso a Internet está enviando información a algún lado. A algún lado. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Pará, vos hoy estábamos hablando antes de venir acá y me estaba diciendo, vos cuando ponés la alarma a la mañana, tu compañía de celular sabe a qué hora la estás poniendo y a partir de eso esos datos los venden. Sí, ¿qué pasa? Nosotros estamos asociando lo que es la Big Data con el Internet nomás.
y no es solo información de internet, es información. Por ejemplo, vos podés tener tu teléfono sin internet, sin los datos, con el wifi apagado. Si tu teléfono tiene señal, va a ir enviando. ¿Cómo funciona la señal del teléfono? Manda su señal a la antena más cercana, la antena se la devuelve y así vos estás Así conectado. triangulás, claro. Así Claro, ¿ok? Eso da una información de dónde estás, o cerca de qué antena estás, y eso también es información. Claro, estoy pensando en que... Tirame el número. ¿Querés el número? En una hora, ¿cuánto? En esta hora se van a enviar 34 millones de tweets. Bueno, asociemos esos 34 millones de tweets. 34 millones de tweets. Es como decir casi un tweet por habitante en Argentina. Y faltan 10. Escuchá, lo que vos decías recién con lo que dice él. 34 millones de tweets. Ahí tenés información desestructurada, ¿no, Ale? Y sí, Pues- la mayoría, la gran parte va a estar Porque cada desestructurada. persona Tenés manda... estructurada y también tenés estructurada. ¿Por qué? Y porque tenés tweets que son automáticos. Bien. Cuentas de Twitter que tienen un determinado Bien. orden que tuitean ciertas cosas. El bot. Claro. Bien. Eso lo va a mandar una persona desde un teléfono, ¿no? Entonces no solo es el tweet, sino que es el teléfono del cual lo está mandando. ¿Estamos? Sí, La información también... O sea, vamos a poner ese ejemplo. 34 millones de tweets. sí. Yo lo mando desde un teléfono coreano. No voy a decir la marca porque tienen que pagar. Vos lo mandás de un teléfono yankee. ¿Sí? Ya tenemos dos informaciones nuevas. ¿De qué teléfono se manda? Vos lo mandás de Bahía Blanca, yo lo mando de Quilmes, vos lo mandás de Villa Crespo. Sí, Ya tenés desde el lugar de donde se manda. sí, Tenés el horario del que se manda. sí. ¿O no? Claro. Vos usás Twitter, yo tal vez uso una aplicación que me permite unir Twitter con Instagram, con Facebook. ¿No? Sí. Entonces no es solamente los 34 millones de tweets. Es del aparato desde el que se Es hizo. todo lo que está toda- alrededor. ahí, claro. Toda la información. ¿Qué pasa? El jugo del Big Data no es... Nosotros todavía estamos en la parte, recién estamos entrando en lo que es, ok, hay información. Sí, Estamos viendo de dónde viene. claro. Que nos faltan todavía algunas fuentes, porque bueno, yo te decía, el Internet de las cosas, las otras 3 fuentes son las redes sociales, lo que todos conocemos, esto Ahí está, lo los hablamos 34 mil millones de veces, tweets, sí. Además de los algoritmos, lo que escucha tu micrófono, las fotos que subís, tus mensajes, etcétera. Después están los datos disponibles públicamente. La información gubernamental, por ejemplo, Claro. es información Claro. y está ahí. La puede agarrar cualquiera. El gobierno sube su presupuesto. Vos, si lo buscás, en teoría deberías ver, bueno, ¿cuánto gastamos en patrulleros este Claro. mes? Esa data está. Y después están otras fuentes que se llaman los datos de la nube, los proveedores, que es... ¿Qué pasa? Todo este tiempo hay gente que está almacenando todo esto. Claro. Y esto lo vamos a hablar y es muy importante porque ya sabemos quiénes son. Y no es coincidencia. No lo digas 3 veces. Si vos querés sacar información, una empresa chiquita, por ejemplo, quiere arrancar y no tiene una base de datos armada, accede a bases de datos que ya están establecidas. Claro. Porque yo estaba pensando en esto, ¿no? Para hacer un poquito un ejercicio de Big Data con la gente que nos escucha o con la gente que lo va a ver en YouTube cuando lo subamos. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve la Big Data? Porque estamos hablando de información. Estamos hablando de que se genera información, 34 millones de tweets en una hora. Sí. Lo que vos dijiste, el Internet de las cosas, viene de todo, la ola gigante. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve toda Claro, esa información? ¿cómo la podés usar? Ok, bueno, Ahí va. se le pueden dar... Lo que tiene la información es que... Le vos puede dar el lo uso que podés- vos quieras. Claro, la podés Bueno. usar para lo que tengas ganas. Claro, bueno, yo ponerle que yo quiero... Yo te diré una puntita, así que Dale, a ver. ahí entra lo de variabilidad, la cuarta B. Las tendencias. Ahí ¿Qué está. es lo que se está hablando ahora? ¿De qué hablan los pibes? No sé, te pongo un ejemplo. Una empresa que vende autos contrata a una empresa de Big Data para que analice los pibes que en Twitter, 18 a 30 años, que están tuiteando sobre autos. Están tuiteando sobre tal, que quieren tal modelo, tal cosa. Bueno, agarran los datos y se los venden a esa empresa y esa empresa fabrica un modelo especificado para ese Ahí público. está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, toda esta información, me encantó lo que dijeron entre los dos, ¿no? Toda esta información cumple el propósito que vos querés que cumpla. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un programa de cocina, ¿no? Y digo, bueno, quiero lanzar un programa de cocina. ¿En qué horario lo lanzo?
¿no? Entonces voy a una empresa de Big Data y le pido, por ejemplo, que me triangule los teléfonos a la hora que están más tiempo en su casa, por ejemplo. Y eso me lo pueden dar. Obvio. Y además Te va a salir caro. Sí, no, sí. Depende, pero te va a salir Y caro. además de darme la cantidad de... O sea, además de la franja horaria donde los teléfonos están más estáticos en un lugar, yo le puedo decir, ¿y cuántos de esos son, por ejemplo, hombres que cocinan y mujeres que cocinan? Y Exactamente. me lo va a dar también. Pero yo te propondría, porque nosotros en ese sentido lo estamos pensando increíble. solo con propósitos comerciales. Sí, obvio. Y el uso de la Big Data, el uso de la información, porque no nos olvidemos, esto es información. Claro, ¿qué onda los gobiernos ahí? Se Toma. puede usar para un montón de cosas. Es muy fácil irse, claro. Están haciendo cosas raras. No nos vayamos todavía al lado oscuro, por favor. Igual, yo en el Pero uso, yo creo que ya nos refuimos al en lado el oscuro. uso gubernamental, yo me gustaría tirarles un uso positivo Y un uso... y un uso que quizás no sea tan positivo Un uso o oscuro. o depende, o más polémico. ¿sí? Está bien. Presentémoslo en esos términos. A ver, El primero, ¿para qué se está empezando a usar la Big Data? Muchas ciudades del mundo están empezando a trabajar con esa información, por ejemplo, para resolver lo que son los problemas de tránsito. a ver. ¿Qué pasa? Vos la información, ya sabemos que tenemos muchas fuentes, tenemos muchas formas de saber a qué hora pasan más autos, por qué calle, etcétera, ¿no? Vos, si utilizás esa información y la analizás de manera funcional a ese interés en particular y lo hacés de forma inteligente, podés rediseñar, por ejemplo, las direcciones de las calles para que no hayan más embotellamientos en una zona determinada, porque vos ya sabés que a cierta hora pasa más gente por acá, Claro. que quizás son cosas que ya sabés. Porque es de público conocimiento que, bueno, a las 6, ¿viste? A Sí, las la 6 de hora la pico, tarde es la hora hora pico. pico, claro. Bueno, pero se puede estudiar cuál es Claro, la hora pero- pico y no, de y- dónde vienen los flujos de los autos y hacia dónde van. Porque ponele, vos sabés que en ciertas calles, en hora pico, va a haber tránsito, ¿no? Y eso capaz es inevitable o es muy difícil de resolver. Pero capaz tenés embotellamientos que son circunstanciales por ciertos eventos. O ponele, en una calle, ¿no? Abrieron 5 restaurantes. Que justo en este momento de la economía argentina no está pasando No eso. está pasando, no. Pero en economía desarrollada, ¿qué pasa eso, no? Donde hay lugares que se desarrollan muy rápido y no da la capacidad de la infraestructura existente, entonces se generan embotellamientos, no hay lugar para estacionar. Eso lo podés resolver con Big Data. Claro, ahí Claro, va. Ese es el tema. Pero yo la pienso al revés, perdón, ¿eh? Yo la pienso al revés. A ver. Y yo pienso que vos querés poner un restaurante y vas a buscar la Big Data que te diga a bueno. qué hora pasan más autos Pero por la vos puerta de estás ese lugar. pensando en la Bien. guita. Salgamos del cuadrado de la plata. No, pero Yo está bien. sé, Está bien. Es difícil salir de eso porque nuestra economía hoy en día está la nuestra quizás es No, bueno, mixta. la nuestra no. No pero, es una economía digitalizada del todo, pero sí, es el futuro. La claro, economía se está pero construyendo yo lo sobre pienso en todas las herramientas disponibles que hay hoy en día para generar lo que vos quieras generar. Entonces, desde el Estado, saliendo de La Plata, una puede ser, como vos dijiste, el tráfico. la criminalidad. Si se empieza a medir, se pueden medir, por ejemplo, a qué horarios en determinadas zonas hay más crímenes o hay más incidentes de violencia, etcétera. Y eso se puede usar para lo que vos quieras. Pero, por ejemplo, hay gente que proponía, ok, si nosotros podemos monitorear por hora cuáles son, por ejemplo, las paradas de colectivo donde las mujeres se sintieron menos seguras a la noche, Sí. ¿no? ¿Y cómo sabes que la Podés mujer se hacer sintió un- menos segura la noche? Y por la información, por tweets. Uy, hoy nunca he visto un tweet o una publicación. Hoy en esta parada de colectivo un tipo pasó con el auto Está bien. y se quedó. La información está. No, De eso está no hay perfecto. duda. No, yo te pregunto porque está bueno ver esa manera de rastrear. Es decir, vos... Y proponían, por ejemplo, hacer una aplicación que te diga, ok, a esta hora te conviene ir a esperar la parada a este colectivo, Claro. a esta esquina, Este en vez de la otra. Machirulo free. Está, ¿no? Y Claro. así para lo que el gobierno, este es el otro uso que yo te quería decir, ¿qué hace, por ejemplo? Cuando hay, en muchos países, cuando hay movilizaciones de protesta o inclusive a veces violentas,
generalmente, esto es algo que se hizo revisando principalmente el tema de la señal del celular. ¿Qué descubren eso? Que los que son los cabecillas o las figuras más prominentes, inclusive en una manifestación de 100.000 personas, 200.000 personas, vos ves la foto y ves 200.000 cabezas y es difícil distinguir, ¿viste? Saber quién es quién. Pero si vos ves una radiografía, por ejemplo, con el mapa del teléfono, De los datos, claro. si ves puntitos de dónde estaba cada uno de los horarios, empezaban a mapear y se daban cuenta que las personas que tenían roles de liderazgo o que eran figuras destacadas dentro de las manifestaciones eran las que más llamadas recibían, las que más mensajes les llegaban. Claro, como que Los estaban de- más en rojo Y los demás, datos. claro, y los demás celulares se juntaban en torno a ellos, además. Claro, mirá qué bueno. Porque no tenían solamente eso. Entonces tenían que, claro, alrededor de ciertos puntos neurálgicos de la plaza se juntaban, se empezaron a juntar más personas y decían, bueno, de este punto neurálgico, ¿quiénes son las que están recibiendo más información, las que están todo el tiempo llamando? Y así empezaban a identificar, utilizando otras herramientas, dirigentes sociales, por ejemplo. Claro. Y bueno, Que eso a partir de una foto no lo podés identificar. esto A partir de un... No, necesitas necesitas la radiografía de los datos. Ahora, llegamos a la mitad del programa, es el momento de hacer la reflexión de la importancia de aprender inglés, ¿no? Entonces, estos términos que estábamos hablando, Big Data, ¿te acordás hoy en la reunión de preproducción? ¿Se te complicó? ¿No? ¿Uno? ¿cuál era la palabra? Creo que era variability el que se te complicó. Que Creo yo lo sé porque yo estudié inglés y en The Password Institute de Cultura Qué Inglesa. grande, The Password Institute. The Password Institute. Para ingresar al mundo de hoy necesitas inglés. En The Password Institute te lo dan inglés para niños, adolescentes y adultos, talleres literarios y de conversación presencial y virtual. Ahí también te van a chorear los datos, ¿no? Porque vas a estar aprendiendo online y va a venir Mark y te lo va a volar. Big Data. Big Data. Los podés encontrar en Montevideo 981 Bernal Oeste o hacer tus consultas por WhatsApp al 11 5663 2120, donde también va a estar Zuckerberg, o por mail al passinstitutebernal@gmail.com. Ahí va a haber otra persona choreándote los datos, pero aprende inglés, entra al mundo de hoy y por lo menos entendé las palabras grandes que usa la data grande. Así que Qué bueno, grande The Password Institute. Es muy clave. Hoy sin inglés no entras Hoy al sin mercado inglés laboral, no entras. no entras al mercado laboral. No entras, o sea, Así que ahí está, The Password Institute. Bien, dicho eso, es para allá. Yo miro para allá porque estoy allá, pero en realidad es para allá. Es confuso a veces. Es confuso. Dicho eso, segundo bloque del programa es cuando nos ponemos más metafísicos, ¿no? Y nos ponemos un poco más, Arranca. más complejos. Arranca la parte metafísica del Big Data. Muchachos, les digo, para mí esto no terminó todavía. O sea, ¿a dónde voy con esto? Nosotros estamos hablando del Big Data, ¿no? Como algo que ya está establecido. Para mí no está establecido. Para mí es algo que está recién viendo en qué se va a convertir. No sé qué Totalmente. opinan ustedes. A ver, la información siempre estuvo y nosotros como sociedad hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que cuando tenemos información disponible y la analizamos, podemos utilizarla o nos puede ayudar para tomar decisiones, para tratar de entender determinadas cosas. De hecho, a ver, la estadística, que es el análisis y la presentación de datos, es algo que no existe hace 10 años, es algo muy antiguo. No, claro, sí. Lo babilonio. Y es difícil entenderlo, pero tenemos que comprender de que son readaptaciones de cosas que ya están. No es que son conceptos nuevos, son ladrillos que se van Claro. apilando uno encima del otro, que bueno, vamos armando sobre las bases que ya tenemos estas nuevas plataformas. Son cosas que empezaron a mutar, así a expandirse con el comienzo del internet y con el comienzo de las computadoras, y que hoy en día, con la velocidad que tenemos, ganan cada vez más lugar, como vos decís. Pero eso te iba a decir, ¿no te parece monstruoso la velocidad en lo que avanza? Sí, y justo el otro día estaba viendo un video sobre un estudio que hizo el MIT en 1970. 70. 1970, o sea, Ok. recién estaban arrancando las primeras computadoras y una computadora tenía que entrar en todo el estudio, todo, Claro, era, sí, sí. era así de grande. El estudio era sobre cómo el mundo se iba a desarrollar para 2040 y tomaba justamente un montón de variables. Hablando de Big Data, tomaba un montón de variables. Y lo que decía el estudio, bueno,
hay otro estudio que es que los chips, la velocidad de los chips se duplica cada 2 años. Ese es un estudio famoso. Esa es Sí. la ley de Moore. Ahí está. La estaba Ahí está. buscando. Que siempre se duplica. Se sí. duplica. Bueno, la ley de Moore está llegando a su punto máximo. Fua. Y justamente lo que va a pasar ahora es que hay una tecnología que no me acuerdo el nombre bien ahora, que va a generar, porque ya no entran más circuitos dentro de los chips. Claro. Ya no se puede, no hay más espacio para meter más circuitos Claro. que optimicen la O velocidad. sea, no puedes ir más rápido. Ahí se empieza a hablar del nano. Ahí va, Sí. ahí va, de la nanotecnología. Y hay otro nombre también que no me está saliendo ahora, que justamente va a mutar. Bueno, con el Big Data va a pasar lo mismo. O sea, va a llegar un punto en el que vamos a empujar hasta el límite la tecnología y la innovación va a generar que se genere un nuevo tipo de forma de analizar los datos, ¿no? No sé en este momento. Imaginémoslo, pensémoslo. No, sí, sí. Bueno, ¿Cómo puede ser? vos, Martín, nos habías hecho una pregunta cuando estábamos preparando el programa que tenía que ver con que, bueno, ok, ¿por qué aparece la Big Data? ¿Por qué arranca todo esto? Claro. Y ahí entra en juego lo que hablábamos de la capacidad física y los recursos. Porque la información está. Esto lo charlamos, les cuento a los que sea que nos estén oyendo, lo habíamos conversado en la previa, tratando de conceptualizar o poner una metáfora para todo esto de la información. Y lo que decíamos antes era que la información ya estaba. Imaginémonos la AFIP, por ejemplo. 1980, Sí. ¿ok? La AFIP tenía un montón de información, no es que no tenía información. ¿Qué pasa? La información estaba puesto... Se llamaba DGI en el 80. Ah, DGI, Claro. perdón, Ahí yo todavía no el me veterano llamaba. de Gano. Claro, la Dirección General de Impuestos. Sí. Bueno, cuestión que tenían galpones llenos de carpetas, de archivos, papeles, lo que se te ocurra, mapas, dibujos, Todo, etcétera. todo. Información no necesariamente estructurada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos querías analizar toda esa información, te encontrabas con que, bueno, necesitabas una cantidad de personas tremenda. Ahí está, bateando. Claro. Bateando un poquito. Vamos a revisar a ver el consumo de agua en Bahía Blanca al verano del 75, a ver cómo estuvimos gastando. Tenía que sacar un toco de papeles así, Claro. Y empezó. poner 10 tipos arriba de una mesa con un resaltador buscando Bahía Blanca, y después tratar de cruzar toda esa información, empezar a ordenarla. Teoría Era- loco. Claro. Era la burocracia. Mal. Antes más información significaba menos eficiencia. Claro. De hecho, nos acostumbramos a eso. Hoy en día la Big Data funciona al revés. Mientras más información tenemos, Más eficiencia. aumenta la podemos generar. eficiencia, pero ¿por qué? Porque aumentamos nuestra capacidad de análisis y de procesamiento. Ya no necesitamos 50 personas. Es que en realidad, No, mientras pero- más información hay, Es que sí hay 50 Marca- personas, pero lo hace una máquina. claro. La máquina hace el trabajo de las 50 Pero personas. pará. Ale, eso me pareció súper interesante de profundizar un poquitito, aunque sea. Vos dijiste, mientras más información hay, más eficiente es. Claro. Cuando antes era al revés, claro, con las cajas abiertas, comprendo, están todas las cajas, vos mientras más cajas tenés, más difícil va a ser. ¿Por qué? ¿Podés hacer esa explicación de nuevo? La cuestión acá, Yo tengo más información, tengo más cantidad de información, pero me vuelvo más eficiente en qué y por qué. el tema con la información, por lo menos para lo cual se usa, o la principal forma de analizarla que tenemos hoy en día, es a través de los patrones. Sí, Lo que se busca es establecer patrones, Sí. analizando toda la información que tenemos, y con esos patrones buscamos delimitar o encontrar hábitos. claro. Hábitos de comportamiento, perfiles personales, elaborar, porque la información se le puede sacar mucho jugo. Nosotros, por registrar ejemplo, eventos, registrar Claro. hechos que pasaron para vos poder tomar eso como algo que no se puede repetir. tal Claro. cual, bueno, por ejemplo, ¿no? Si vos analizás la información que hay un día de partido en un estadio de fútbol, vos tenés toda la información, la de la gente que está en la tribuna, la de los jugadores que fueron al vestuario y usaron los celulares, la de los periodistas, la de los policías que están haciendo el operativo de seguridad, etcétera. Ahora, vos esa información la podés ir desglosando en muchos puntitos y podés decir, bueno, tuvimos 15.000 llamadas este rato. Ahora, de esas 15.000 llamadas, 10.000 eran de los hinchas.
Y de esos hinchas, la mitad de las llamadas dijeron que hacía mucho calor, ¿no? Entonces, bueno, capaz podemos empezar a Y vender eso lo agua analizás en en la puerta cuestión del de partido. segundos. ¿O no? Esto hay que buscarlo. Acá es donde viene gracias a la variabilidad, la funcionalidad también que tiene la información. Cada uno Sí. tiene su propia agenda. Nosotros como medio de comunicación, No. digamos, podemos darle un uso a una información que quizás una agencia de publicidad la use para otra cosa. O un instituto de inglés la use para otra cosa. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, las casas de apuestas. Sí. La cantidad de Big Data que deben analizar esos Claro. tipos debe ser una locura para analizar las probabilidades que vos tenés, ¿no? Claro, porque el análisis probabilístico de las apuestas también es Big Data. Y porque vos también recurrís a todo el pasado para Bueno, construir el... ¿Saben qué es Big Data, por ejemplo? Algo completamente fuera. La meteorología usa mucho Big Data. Claro. ¿Por qué? Porque tenés un montón de información. No es solamente información personal. Gracias a la meteorología vos tenés un montón de información de los suelos. Bueno, justo de los suelos no, pero imaginemos que lo está usando un ingeniero agrónomo, Sí. ¿no? Que quiere saber cuál es el mejor campo, el mejor terreno. Entonces te puede analizar, bueno, dónde cae más agua, qué suelo tiene mejores nutrientes, cuál tiene menos nutrientes, en cuál justo por una montaña que hay atrás pegan más horas de sol al día o menos son al día. Hay un terreno que justo tiene un lago, entonces hay pájaros que migran por esa zona, no sé, lo que se te ocurra. Todos esos son datos, El son turismo información. también, ¿no? Claro, por supuesto. Quiero meter una puntita. A ver. Hablando de casos, no de Big Data de uso. Hablando de casos de uso malversado de Big Data. Ok. El mal uso. El mal uso de la Big Data. Tenemos varios casos. Yo quería arrancar con uno, Dale. mencionarlo, que no sé si es tan conocido, pero después del 11 de septiembre de 2001, después de los ataques 9/11. terroristas, el gobierno de los Estados Unidos, en medio de toda la vorágine y la presión política y social que había, estaba buscando respuestas para, primero, prevenir otro ataque y, segundo, encontrar a los que habían hecho los ataques. Bien. Y a partir de eso desarrolló un programa de vigilancia y espionaje interno dentro de los Estados Unidos que tuvo mucha repercusión, porque primero no fue un programa que pasó por el Congreso, sino que fue una orden directamente desde el presidente, de Ujú. Bush. Y fue muy controversial allá, porque Estados Unidos tiene una tradición histórica de libertad y Sí. ¿no? Que es algo que cuando se toca es como que se tocan muchas cosas, se toca Sí. la identidad Sí, de pero Estados antes del Unidos. espionaje ese, Nixon también espiaba. Nixon también Antes de la Big espiaba. Data, Nixon también espiaba. Sí, ¿eh? pero la diferencia es la masividad Claro. del espionaje, ¿no? Tenemos Nixon con el Watergate. Ahí vuelve también lo que hablamos antes. Ya existía. Claro, ya espionaje. existía. Ya existía. Lo que viene ahora, lo radical de es esto que es, es masivo, está todo. es lo que todo, las todo el ves, tiempo. es todo el el tiempo. volumen, la velocidad, Claro. la variabilidad. Bueno, estamos hablando de año 2002, 2003. Tenía la tecnología, pero no era la misma tecnología que tenía ahora. Sin embargo, inspiraron un montón de gente. Claro. Mucha gente. ¿Eso fue lo que denunció Snowden? También. Eso después también lo denunció Snowden, claro. Sí. Bueno, todo también, el tema de los Wikileaks Claro. comienza por ahí, ¿no? Nada, fue muy impresionante. Lo pongo como puntapié, Sí. por si tal ustedes cual. querían mencionar algún otro caso también así resonante. Bueno, un caso recontra polémico que hubo, que hasta el día de hoy, y de hecho no está resuelto todavía, es la cuestión de Cambridge Analytica. ¿Está metido quién? ¿Quién está metido? ¿Quién? Yo no voy a decir su nombre. Yo tampoco. Empieza con Z y termina con Zuckerberg. Claro, a ver, ¿qué pasaba? Nosotros hablamos de que la información se puede utilizar de muchas maneras y que hay muchas fuentes de la información y que esta información está guardada en algún lado. Porque recordemos que si la información es algo valioso y mientras mayores son nuestras fuentes de datos, mejores pueden ser Claro. nuestros análisis. Entonces
hay que... Eso lo podemos aplicar La a todo. persona que tiene una base de datos enorme, gigante, tiene algo muy valioso, algo de mucho poder y que se puede usar para muchas formas. Como por ejemplo, influir en elecciones presidenciales ¿Qué? en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bien, igual cuando vos decís influir en elecciones, estamos hablando de, influir, vamos a dejar de lado los términos legales e ilegales, ¿les parece? Por el bien de la conversación. Esa es una discusión que me gustaría tener un poquito más al final. No, del por programa. eso. Pero dejemos de lado el término legal e ilegal. Vamos a, de a poco. Influir de manera indirecta. O sea, no te digo arreglando el resultado de la elección. Claro, no afanando votos. Claro, no robando votos, no cometiendo fraude, sino tal vez... Moldeando la opinión pública. Claro, moldeando, como es decir, una incitando ingeniería a la... electoral. Ahí está, bueno, vamos por ahí. Marketing político. Ingeniería ¿no? electoral desde la Big Data, desde el Big Data. Sí. Bien, dale, seguí. Ok, ¿cuál es la cuestión? Esta información que se utiliza, o que la polémica viene porque la información que se utilizó durante las elecciones para ir amoldando la campaña para ¿Qué elecciones? las del 2016. Las que gana Donald Las J. Trump. de Donald Trump Ok, contra ok. Hillary Clinton. No, porque también Cambridge Analytica estuvo metida en Argentina, que ahora si querés Sí, después lo Cambridge mencionamos. Analytica estuvo metida en todos Estuvo lados. metido en todo, estuvo metido en todo. Vos Imaginate que si se usó para las elecciones de Estados Unidos, en todos los otros lugares donde se utilizó esta información. Pero bueno, la explicación de esto fue que usaban información sensible de las personas, porque estamos hablando de que se saben hábitos cotidianos, se sabe información personal, incluso se puede tener acceso a información médica, un montón de data que la gente no necesariamente otorgó con total consentimiento o inclusive con conocimiento de que se tenía esa información sobre esas personas, y una empresa que analizaba esa data, esa información, vendió o prestó su servicio para una campaña política para que la campaña tuviese, por decirlo de alguna manera, el mejor termómetro de la calle, de cómo iban las elecciones. Claro. Ok. Siempre se habla del termómetro, Sí, sí, sí. que hay distintos indicadores, que el dólar, que lo que sea. Acá realmente, literalmente sabían qué era lo que las personas pensaban de determinados asuntos, qué les caía mejor, Sí, qué les caía peor. yo leí un número que no sé si es correcto, pero creo que la administración, en ese momento, el comando de campaña de Trump tenía 33 millones de perfiles de votantes. Ah, mirá, Es una locura, poquito. Poco. es una locura. Y vos pensás que tenés 300 millones de habitantes, tenés casi un perfil para cada millón de personas, ¿no? Es decir, podés identificar a todos tus habitantes en uno de esos perfiles que te hizo Cambridge Analytica con el Big Data. Bueno, vos fijate, mechando con el tema de los datos, la importancia que va ganando el tema de los datos en nuestro país. Sí, ¿Sí? sin duda. Que hay una carrera que es nueva, Y tengo una pregunta para después, no me la quiero olvidar. la que dale. quieras. No, dale, sí. Hay una nueva carrera en la UBA que se llama Ciencia de los Datos. Mira, Es una carrera que salió hace 2 años, claro. ¿no? Y va a estar dictada en un campus que se inauguró hace poco, le estoy haciendo publicidad a la UBA, que se llama Cero Infinito, me parece que estás en Silicon Valley. No, pero eso te demuestra la importancia que va ganando, Claro. ¿no? El tema de la Big Data y de los datos. Sí, sí. O sea, Que ahí se armó un bardo con esa inauguración, porque la había hecho Macri y la inauguró este gobierno y no lo invitaron a Macri a la inauguración. Fue un quilombo de eso. Pero bueno, dejando al lado el tema político, esto es clave, lo que decís, porque ahora viene mi pregunta para los dos. Bueno, tal vez una de las últimas, ¿no? ¿Se puede pensar a la política o a las campañas políticas a partir de hoy sin Big Data? ¿Se puede volver a hacer campaña como antes? rotundamente no. No, No. rotundamente no. No. ¿Ale? Una vez que descubriste el fuego, no te vas a comer el asado crudo. Claro, claro. No. Sí. No, no, estamos no, de no, acuerdo. no. Es que no hay posibilidad. Primero, a ver, obviamente que hay elecciones. Yo estoy seguro que ahora hubo elecciones en Honduras. No sé si tenían la misma masividad de Big Data No. que se manejaron en las elecciones de No. 2016 de Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, eso va a variar dependiendo del país, dependiendo del grado de desarrollo. Pero es claro que en los países desarrollados en los cuales ya se instituyó, se va a volver a usar y se va a seguir usando.
porque tiene un beneficio muy grande. Claro. Y Sí. sobre todo te saca una diferencia muy grande si tu rival no la está usando. Bueno, Después entra en juego quién utiliza mejor la información, porque recordemos que la información puede estar, los dos podemos tener la misma información, pero la manera en la que la analicemos y después cómo implementemos en base a ese análisis, cómo tomemos nuestras decisiones, puede cambiar mucho los resultados, inclusive si tenemos la misma data. Bueno, mirá qué interesante esto que ustedes plantean, ¿no? La primera presidencia de Obama, ¿cuándo fue? 8. 2008-2012. 2008, bueno. La campaña de Obama fue la primera campaña electoral a nivel mundial en utilizar las redes sociales. Ah, mira. Hay un paper No lo de sabía. hay un paper de Caldevila que Después se llama, pásalo. Sí, obvio. Que es Democracia 2.0, donde él analiza a fondo la campaña de Obama. Y él te dice, El Yes We Can. el Yes We Can, Obama lo que te dice es que él lo que hace es a través de Change Facebook, we need. a través de Facebook, él empieza a identificar los segmentos de votantes que él tenía y les empieza como a hacer campaña a ese segmento, desde Facebook, por teléfono y por correo. Porque en ese momento hay Instagram, Twitter. Y yo pensaba, mirá el laburo que hizo Obama para identificar un segmento. Hoy en día vos no solo identificás un segmento, podés identificar todos los segmentos y a cada segmento hacerle un producto acorde a ese segmento. ¿Se entiende? Claro. Totalmente. Entonces yo te digo, por ejemplo, la gente del conurbano. Vos no ubicás solamente gente del conurbano. Vos ahora podés ubicar, bueno, estudiantes del conurbano de clase media con teléfonos yanquis y Bueno, zapatillas chinas. Ese concepto de dividir, ¿no? Es algo que se repite en un montón de áreas. Claro. La especialización, Claro. cada vez vivimos en un mundo en el cual te necesitas especializar más para vos poder hacer lo que querés y para encontrar más oportunidades laborales. Eso también se replica en la Big Data. Claro. La Big Data te permite a vos especializarte, ¿sí? Y como vos decís, no tenés un perfil de votantes, tenés muchos perfiles Claro, de votantes. bueno. Y dentro de muchos perfiles de votantes tenés más perfiles de votantes. Claro, si vos tenés un segmento que le gustan las armas, a ese le mandás el panfleto que dice aguante las armas. Y después tenés uno que está en contra del aborto y a ese le mandás el del Ahí aborto. entra en juego esta cuestión también de que La no caja se de Pandora. construyen La sobre caja de cero. Pandora, boludo, qué garrón. Estos temas no Se se va todo al construyen carajo. sobre cero. Se va todo al carajo. Nosotros vamos utilizando el aprendizaje que nos van dejando, porque quizás en las elecciones anteriores vos ya te armaste tu base de datos y en esta ya sabés a qué grupos buscar y ya podés dar un paso más, decir como, bueno, como comentabas vos, no busco más ahora solo la gente del conurbano. Claro, busco- Ahora esta campaña ya puedo dedicar mis esfuerzos a buscar un perfil más específico. Todo esto es conocimiento que va quedando y va cada vez mejorando, siendo utilizado de mejor manera, de maneras más creativas. ¿Y se utiliza ese conocimiento para tipo mejorar la calidad de vida de alguien? Sin dudas, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, dentro de estas propuestas positivas, yo estaba viendo un documental que explicaba cómo funcionan los nuevos relojes que Sí. vienen, que tienen información biométrica. Entonces había gente que proponía conectar la base de datos de esas, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, con los pacientes que se sabe que tienen antecedentes de problemas cardíacos, con la división del 911 de emergencias que mandan las ambulancias. Entonces están monitoreando y cuando le baja a uno el pulso cardíaco Pim, vas. y coincide que tiene antecedentes, le llega a él una notificación: por favor recostate porque tu pulso está demasiado alto, y al mismo tiempo le mandan una señal al hospital para que te mande la ambulancia. Que, Capaz que todavía no te agarró el infarto, pero cuando te agarra el infarto ya tenés la ambulancia Eso en es la igual puerta. en otros países, ¿no? Bueno, No, pero pará. No, pero lo pregunto bien, Sí, no lo sí, pregunto sí, mal. Sí, en otros países. Acá Ah. todavía no llegó Está bien. esa tecnología. Apple está invirtiendo mucho en salud. Mucho. sí. El tema del Apple Watch, ahora salió el nuevo. Tenés eso que vos decís. Te mide la frecuencia cardíaca. No solamente el Apple Watch, tenés un montón de relojes ahora que te miden la frecuencia cardíaca. Lo que tiene el Apple Watch es que está conectado con una base de datos muy grande. Y ya tenés. Primero vos, cuando llenás en salud en Apple, llenás tus antecedentes. Ahí ya tienen tus datos también. Entonces, eso se conecta con una base de datos y puede salvar un montón de vidas, como vos decís. Che, si Apple te está agarpando, avisanos. No, Así. no. Coca-Cola. No, porque lo dije como 50 veces y por eso me preguntás. Claro. No, aparte, y te puede salvar la vida. ¿Sabías que el Apple Watch puede salvarte de un paro cardíaco? Te llama a la ambulancia y también lava los platos. Lava los platos, claro. Qué puta. Sí, no, es tremendo, es tremendo.
Y hay que pensar entonces, los usos positivos y los usos negativos. No es todo malo. No. La tecnología es neutra. No, sí. Bueno, el otro día, ¿quién era que me dijo que no? Ay, no me acuerdo con quién. Álvaro. No fue. ¿Quién fue? Fue una persona respetable del ambiente. No me acuerdo quién fue. Ay, entonces Álvaro, no. Álvaro no. No, Álvaro es su maestro. Álvaro, si estás viendo, es su maestro. Pero justamente que me dijeron que la tecnología... fue Salvador Escarpino, cuando hablábamos de... en el programa que hicimos sobre el espacio... el sector espacial argentino. Mira. Que él me decía justamente que la tecnología, me dice, para mí no es neutra. Le dije lo mismo que dijiste vos. Y me dice, no, para mí la tecnología no es neutra. Para mí la tecnología está diseñada para tener cierto tipo de efectos sobre diferentes ámbitos. Podríamos hacer un programa, Sí. invitarlo a Salvador Yo coincido y con tener eso. ese debate sobre... Es cierto que en el origen siempre va con una intencionalidad. El tema es que, como te decía ahora, vos podés tener lo mismo y con esa capacidad, con ese material, hacer algo diferente. Sí, es como el La chiste electricidad la puedes usar para un respirador artificial o para una silla eléctrica. Sí, es como el chiste de American Dad cuando le dice... porque las armas matan gente y Stan pone el arma en la mesa y le dice, dale, matá. Y le dice, ¿ves? Las armas no matan gente, la gente mata gente. Y sí. el arma está quieta. No, pero yo comparto ahí. Yo comparto, de hecho, una parte del debate del programa fue esa, que él me decía, no, la tecnología no es neutra. Cada uno, y yo le decía, no, claro, pero en su concepción, el Big Data no está dispuesto a dominar el mundo. Alguien le da inteligencia, alguien la empieza a pinchar, como a Frankenstein, al bicho de Frankenstein, y de repente sale y te come. El Big Data estuvo siempre. El tema es que ahora lo podés hacer Claro. a la hiperpotencia. Claro, Y tal bueno, cual. entran en juego otras cuestiones. Ian, ahora en un ratito estamos por terminar. Decís que llegás a hacer la cuenta de cuánto información hubo La de los tweets ya la tiraste. en Y esta te en tiré esta la de hora. los tweets. Si querés te puedo tirar la cantidad de mails que se mandaron. Dale, esa es muy interesante, porque cuánta gente está escribiendo y hablando al mismo tiempo. Ya te Mientras te pregunto, Ale, ¿para qué usarías Big Data vos? Uf, para hacerme millonario. Bueno, Para aumentar los oyentes No, de pero- nuestro glorioso programa. ahí está. Pero pará, en serio, vos decís para ser millonario, buenísimo, pero ¿cómo? ¿Qué uso le darías a la Big Data para hacerte millonario? Porque está bien, es una buena respuesta. Bueno, ¿No? ¿No es una buena? Lucía la dice cuestión es esta. Y que me gustaría conectarlo con programas anteriores que hicimos, que los pueden ver en nuestras redes sociales para alguien que recién está empezando. Voces digitales, en Instagram está todo. En YouTube también creo También que está, pero en YouTube tenés el Instagram, link al canal de hay YouTube, muchas, YouTube, hay muchas Twitch, plataformas. Twitch, tenés el link al canal de la radio, al canal de la otra Y si, radio. si querés te puedo bajar la aplicación oficial disponible para iOS y Android de Trend Topic. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ese chivo me la bolsé. Alguien le está pagando ahí. Sí. No nos quiere decir. Me parece bien igual, ¿eh? Pero bueno, la Big Data hoy en día, las principales empresas que la tienen son las que manejan los monopolios digitales que habíamos mencionado antes. Claro. Amazon, Facebook, Google. Ellos no solamente tienen las bases de datos, las grandes bases de datos, sino que además tienen los procesadores que te permiten analizar con mucha potencia para poder analizar rápido y en grandes cantidades esos datos. Tienen los algoritmos, los mejores, para analizar eso. Tienen toda la estructura armada, Sí, digamos. claro. Tienen el negocio. Entonces, si yo quisiese utilizar la Big Data, por ejemplo, para impulsar este proyecto que nosotros estamos haciendo, que está buenísimo y que me encantaría poderlo compartir y que más gente... Yo ahora te voy a decir cómo lo usaría yo para eso, pero dale. Bueno, yo lo que haría, desde mi humilde posición, como una persona que no entiende mucho acerca del tema, ni de todo lo que es la informática y eso, es, en primer lugar, ponerme en contacto con una empresa que me ayude a hacer en análisis. Porque hay empresas que se dedican a esto, que te dicen cómo tenés que estructurar vos la información o ordenarla, o qué variables tenés que tomar que te beneficien más para lo que vos estés haciendo en particular, ¿sí? Y después me contactaría con estas grandes empresas como Google, como Facebook o lo que sea, para que Meta. me brinden Meta. acceso, Cuidado. Meta, para que me den acceso a sus bases de datos. Claro. Porque si yo tengo que construir de cero una base de datos,
si bien nosotros a nuestro alcance tenemos mucha más información de la que pensamos, no tendría ni por asomo todo el valor que tiene la que ya está armada. Y en esa base de datos yo buscaría a las personas que están hambrientas de información y que quieren salir del flash, del escándalo y que solamente quieren información. Las identificaría a todas, a una por una, les mandaría el perfil de Voces Digitales y les diría que se metan ahí porque ahí hay información, nada más, linda, bella y actual. Pero es información a fin de cuentas. Ian, ¿cuántos mails se mandaron en estos últimos 60 minutos? No tengo la cantidad de mails. tengo la cantidad de búsqueda de Google. Está bien, dale, cantidad Mejor. de búsqueda de Google. No, en estos últimos 60 minutos se hicieron 330 millones de búsquedas en Google. Alguna tuvo que haber sido nuestro programa, ¿no? Estoy seguro. Con que Totalmente. una de 33 millones y Ya yo estamos estoy- contentos. Ya estamos contentos. Bueno, llegamos al final del programa. La verdad que excelente, una vez más. Cada vez que hacemos estos temas, tienen que durar 2 horas los programas. Pero bueno, llegamos al final del programa. Ale, muchísimas gracias por estar. Ian, No, a vos, Martín. excelente participación, la de ambos. Nos veremos el miércoles y bueno, sigan produciendo información, ¿no? Que alguien tiene que alimentarse de eso. Nos vemos. Saludos. Shake, shake.